Damos inicio al podcast El cuerpo que danza, expresión corporal en tiempos actuales. El podcast de la Escuela de Danzas Clásicas de la provincia de Buenos Aires, con sede aquí en la ciudad de La Plata, en la calle 54 entre 7 y 8. Este espacio surge como iniciativa de las alumnas de la escuela, con la idea de reflexionar sobre sus prácticas. Acá podés estudiar los profesorados de danza, expresión corporal, el de danzas clásicas y el profesorado de danzas contemporáneas. De esta manera, se pretende integrar y poner en diálogo los diferentes lenguajes que ofrecen estos tres profesorados, además de que forman parte de la oferta educativa de la provincia de Buenos Aires, la educación pública y gratuita para todos. También, en este sentido, el tema que nos convoca hoy, el profesorado de danza expresión corporal, como lo dijo su fundadora, quien sistematizara esta concepción de la danza, Patricia Stokoe, allá por la década del 50, una danza personal al alcance de todos. Mi nombre es Laura Figueroa y con mucha alegría voy a presentar a las invitadas de hoy. Nos acompañan Diana Rogoski, la directora de la Escuela de Danzas Clásicas de la provincia de Buenos Aires, con sede en la ciudad de La Plata, en la calle 54, 7 y 8. También están presentes la profesora Ayelén Díaz Correia. Gracias por estar acá. Ayelén es titular de la Cátedra Improvisación y Producción Coreográfica 1. También es titular de Práctica Docente 1. Y actualmente es asesora pedagógica de la Dirección de Educación Artística de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Gracias a Ayelén también están con nosotros las alumnas, gracias a Guadalupe Tevez, alumna de primer año de la carrera de Danza Expresión Corporal, y a Juana Echeverry, gracias por estar y iniciar este lindo espacio que nos merecemos todos, además con la idea de interrelacionarnos, de extender la comunidad educativa de la escuela con las otras carreras, porque no solo se estudia danza expresión corporal, el profesorado, sino también danzas clásicas y contemporáneas. La Escuela de Danzas Clásicas de La Plata, porque hay otra escuela de danzas clásicas en la provincia de Buenos Aires, que está situada en Bahía Blanca, y hay otra que tiene un convenio que está situada en Mar del Plata, y compartimos esta idea de que hay varias orientaciones de la danza. En la Escuela de Danzas Clásicas de La Plata está la carrera de danzas clásicas, profesorado y tecnicatura, danzas contemporáneas, profesorado y tecnicatura, y el profesorado de expresión corporal. ¿Qué es lo que te atrajo a vos de la expresión corporal, que de alguna manera sería una breve historia de qué es lo que te atrajo también hoy al lugar que estás ocupando, ¿verdad? La verdad es que yo empecé estudiando danza contemporánea en una época en la cual no había carrera de danza contemporánea en la ciudad de La Plata, ni de expresión corporal, pero desde el principio me interesó mucho la improvisación. Y también me gustaban técnicas corporales, técnicas somáticas, que no estaban en las otras formas de danza o que estaban influyendo un poquito. Empecé con danza clásica, contemporánea, y creo que lo que más me interesó desde el principio, que me parece hoy en día también que sigue siendo una de las grandes potencias que tiene, es esta idea de que las técnicas de sensopercepción que vamos aprendiendo nos permiten una actividad exploratoria y de conocimiento, y a la vez las técnicas de improvisación y composición nos permiten crear nuestras propias formas de danza sin tener que repetir
repertorios previos, ¿no? Ujú. Podemos hacerlo si queremos, pero en cualquier edad, con cualquier condición, en cualquier tipo de grupo se puede trabajar desde ahí, que creo que fue como desde el origen una gran potencia y hoy en día me sigue pareciendo una gran potencia. Ay, gracias, Diana. Ahí tu compromiso desde el lugar de directora. Y además, bueno, en esto de que yo también soy alumna, como decía Patricia Stokoe, que ya en otros episodios vamos a desarrollar la historia de la danza expresión corporal en la Argentina, sistematizada por Patricia Stokoe, a quien le agradecemos esa frase, la danza personal al alcance de todo, esto que vos decías. Y en tu caso, Ayelén. Bueno, a ver, yo conocí la expresión corporal de pequeña, cuando empecé a estudiar en la Escuela de Teatro de La Plata, en la formación de adolescentes. Hay un agrupamiento de materias base o troncales, que son actuación, movimiento y expresión corporal en su momento. Y en esos 14 años que tenía y con la intención de estudiar teatro, yo registraba que el espacio que más me gustaba a mí era el de la expresión corporal. Y bueno, es una vida y es un recorrido, porque después de terminar mi carrera como actriz y de que el impacto de las materias de movimiento siempre yo pudiera registrar mucho placer y mucho disfrute a la hora de pensar el cuerpo en movimiento, después empecé la carrera. Creo que soy la tercera promoción egresada de la carrera. No la pude arrancar ni bien, sí, empezó, pero bueno, después hice la carrera, después entré como docente en la cátedra, como vos decías, que no soy titular, porque hay muy poca gente titular en superior. Pero sí estuve muchos años a cargo de improvisación y producción coreográfica. Uh-huh. Y bueno, de práctica docente. Y bueno, hace años que estoy en contacto con la expresión corporal. A mí hay algo que siempre me llamó la atención, digo, desde estos 14 años de los que yo te hablo, era encontrar una forma de movimiento. Yo no tenía otras experiencias en danza. Era encontrar esto que vos decís, ¿no? Una forma de poder producir materiales de danza desde un lugar de mucha autonomía, de mucha libertad. Eso después se fue complejizando cuando uno arranca la carrera, porque hay una formación ahí de por medio. Y siempre a mí lo que me pasó es que lo miré, porque también hay una conjunción muy importante en mi vida, que es el placer de enseñar, o sea, el encontrar lo pedagógico. Es esa conjunción de poder pensar esa danza como un acto político, al poder pensar que es una democratización de la danza. En esto que vos decís, una danza al alcance de todos, o que todo el mundo puede bailar, digamos. En su momento fueron posicionamientos muy fuertes de Patricia, pero también está bueno poder entenderlos desde un aspecto político hoy en día, ¿no? Que cuando tengan el podcast sobre la historia, me parece que la expresión corporal, en ese sentido, hoy podemos hablar actualizándola desde una perspectiva muy política, una danza que habilita una diversidad de cuerpos y de formas de bailar, que me parece que eso es lo más importante. Además de que, digo, en esa diversidad y en esa democratización de que todo el mundo puede bailar, me parece que hay como una potencialidad en la producción de sentidos múltiples y plurales, que bueno, que eso es lo rico y lo potente. Que tiene que ver con la concepción del cuerpo territorio, del cuerpo de construcción de sentidos, ¿no? Sí, por supuesto. Lenguaje. Porque me parece que en la década del 50, cuando Patricia hizo los planteos que hizo, que eran muy vanguardistas, si se quiere, ¿no? Sí, como pensar la integralidad o la complejidad de un cuerpo desde diferentes dimensiones.
hoy en nuestra tarea de educadoras, de estudiantes y demás, que tiene que ver con seguir actualizando, ¿no? Para que no quede en una mirada muy vieja, ¿no? Ujú. Pero creo que ella tiró unas puntas y unas semillas para seguir actualizando con cuestiones que hoy no son propias, digo, la educación sexual integral, digo, bien se puede pensar desde la expresión corporal, no la pensaba Patricia en esos términos, pero sí hoy nosotras como educadoras y como danzantes y bailantes Sí, de la los dos expresión aspectos, corporal. para la escuela y en lo artístico. Sí, ¿no? por supuesto, sí. Qué interesante lo que hablaban las dos respecto de la parte creativa y desde dónde se parte de una exploración. A mí me parece justo, Aye, digamos, me deja la bandeja servida, como si bien dijiste vos hoy, no nos vamos a detener en la historia, pero cuando ella dice, bueno, ¿qué pasaba en 1950? No voy a decir en nuestro país, digamos en la zona del Río de la Plata, porque el país Claro. es muy vasto y muy variado, y entender un poco, bueno, ¿por qué esta idea de democratización? Bueno, ¿cuáles eran las formas de danza que estaban en ese momento funcionando en la Argentina? Uh-huh. Y no había una forma de danza en la cual la propia exploración o la improvisación fuese la herramienta para construir la forma, sino que había formas desde las danzas tradicionales argentinas, las danzas folclóricas, estaban las danzas populares, el tango, danzas de colectividades, un montón de formas, las danzas clásicas, la danza contemporánea, pero en general en todas estas formas las secuencias coreográficas ya estaban prefiguradas o más o menos tenían que manejarse dentro de ciertos parámetros. Uh-huh. Y la gran disrupción que produce en ese sentido Patricia Tocco es que esto no es así en la expresión corporal. Una Si lo ruptura. desea puede tomar, no sé si una ruptura o una apertura, diría yo, más que no sé si vino a romper algo, vino a abrir, a integrar. vino a abrir un juego nuevo, que era, si uno quiere tomar herramientas de las danzas folclóricas, de lo que fuera, puede hacerlo, pero no es necesario. Y además esto, no hace falta tener ciertas condiciones físicas, cierta edad, y hoy en día, que en realidad hoy el discurso lo lleva adelante sobre todo el mercado, el de cuáles son los cuerpos, cuáles son las edades, cuáles son las figuras, sigue teniendo esta fuerza, porque digamos, nosotros le tenemos que hacer un contrapeso a algo muy potente del otro lado, ¿no? Que son estas imágenes de cuerpos hegemónicos. No, nosotras somos como de las primeras que estudiamos por lo menos en la ciudad de La Plata, ¿no? Entonces también fuimos haciéndonos muchas preguntas mientras íbamos cursando, ¿no? Pero digo, hay un montón de cuestionamientos y de tensiones que hacen que ese cuerpo que está bailando también tenga otras preguntas, que yo como docente eso lo he visto muchísimo, sobre esta idea que vos hoy hablabas, ¿no? Sobre el cuerpo como territorio, como una complejidad, digamos, hay que correrse de una mirada más vieja sobre la cuestión del ser y que Patricia también tenía esas cosas. Por eso yo hablo de la importancia de actualizarnos con todo lo que ella abrió, que coincido con Diana, que ella abre y deja ahí unas puntas que me parece que en lo contemporáneo, en lo actual, hay que actualizar. Por eso digo, esas tensiones y esas preguntas modifican también las miradas sobre esos cuerpos que tenemos, que me parece que yo creo que en la carrera de expresión corporal es súper interesante todo eso que va surgiendo. Esa riqueza de la diversidad. Sí, y la pregunta sobre ese cuerpo que no necesita ningún condicionante ni ninguna estructura previa para poder bailar, sí tiene sus técnicas, sí tiene sus entrenamientos, porque tampoco es una cosa así como en el aire. Pero me parece que está bueno el cuestionamiento y cómo se construyen los cuerpos de las estudiantes y los estudiantes que cursan la carrera de expresión corporal. Eso es algo que a mí me interesa mucho. Qué bueno, ahí vamos en este espacio. Y Guadalupe, la experiencia de la expresión corporal en la escuela. Bueno, yo descubrí la expresión corporal cuando tenía 12 años aproximadamente, gracias a una ex alumna y recibida de la escuela, la profe Jenny. Gracias a que ella empezó a dar clases en mi pueblo. Y bueno, yo
me pareció muy, muy interesante lo que ella traía porque era algo que muy distinto a lo que yo tenía como danza en mi cabeza a esa edad. Siento que es algo como muy innovador y creo que por esa razón estoy acá básicamente. Me parece muy importante toda esta idea de integrar, de que todos podamos danzar. Eso me parece súper importante. Qué bueno. Y en el caso de Juana, que vos ya estás en segundo año Así es. del profesorado. Bueno, yo, la verdad que la expresión corporal llegó a mi vida, digamos, como de sorpresa, ¿no? Yo no sabía de la existencia de la expresión corporal, sí sabía de la Escuela de Danzas Clásicas. Yo soy de La Plata, entonces es algo que, digo, la escuela es relativamente conocida. Y tengo una historia yo con la escuela porque cuando era muy chiquita, a los 5 años, mi mamá me quiso anotar en clásico y bueno, y no me aceptaron por diferentes razones y bueno, empecé a hacer como otras cosas, pero siempre me quedó como el bichito. Y un día dije, bueno, voy a estudiar danzas, que es algo que siempre quise hacer y me parecía que además de estudiar también quería vivir de la danza y dije, bueno, me voy a anotar a la escuela. Y la realidad es que, bueno, me fui a fijarme en las materias, las carreras. Bueno, y estaba con tempo, expresión corporal y clásico. Y yo quería hacer con tempo, pero bueno, en ese entonces había como un límite de edad. Yo estaba pasada de edad y dije, bueno, voy a estudiar expresión corporal porque yo quiero danzar, digamos. No me van a quitar mi deseo. Y hablé con una conocida, con una compañera que había estudiado expresión corporal en la escuela, que se había recibido. Y le dije, bueno, mira, voy a anotarme en esto, quiero que me des por lo menos un panorama, ¿no? Un poco de lo que va a ser. Y lo que me dijo fue, mira, la expresión corporal se propone una danza para todos. Que no importa el género, no importa el cuerpo, no importa la edad, todos podemos bailar. Me contó un poco de qué iba la cosa y bueno, y me anoté y empecé. Y la realidad es que cuando esta compañera me cuenta justamente esto, la perspectiva, ¿no? La idea que tiene la expresión corporal, que tiene que ver esto con una danza para todos, ahí yo me convenció, me compró, digamos. Me dije, bueno, esto es para mí justamente pensando en Que no es para una élite. no, y pensando en el carácter político también que implica eso, la potencia y la fuerza que tiene esa idea de inclusión en el sentido de, bueno, no que la danza no sea justamente para los cuerpos virtuosos, sino que justamente la danza sea para todas las personas sin importar ni edad, ni género, ni cuerpo, ni lugar. Y con esa idea entré y empecé a hacer el ingreso, el FOBA. Yo no entendía nada, sinceramente, digamos, era todo un mundo nuevo. Yo vengo de la facultad, digamos, el cuerpo era algo completamente secundario. Y de repente el cuerpo empezó a tener un protagonismo como nunca antes en mi vida. Yo he hecho deporte, pero digamos, nunca el cuerpo Es otro tuvo enfoque. totalmente, nunca el cuerpo tuvo ni tiene tanta fuerza como tiene en la expresión corporal y la realidad es que me terminó enamorando completamente y cuando me fui metiendo de a poco y empezar a estudiar las bases teóricas y conocer a Patricia Stokoe, bueno, dije yo, acá hay también una tarea, ¿no? Por hacer, que tiene que ver para mí también justamente con esto. O sea, yo te escuchaba a vos allí y me parece que es increíble lo que decías, porque yo estoy totalmente de acuerdo, digo, me parece que una de las grandes victorias que en esta actualización de la expresión corporal tiene que ver con poder ingresar en el sistema educativo. Me parece que es... Que no es menor hoy una salida laboral muy importante, No, totalmente. además de lo político, ¿no? De poder educar por el arte. Es que totalmente, más allá de la salida laboral, me parece que tiene que ver con empezar a democratizar los conocimientos y empezar a democratizar las herramientas que trae la expresión corporal, que tiene que ver con... primero y principal, entender que existimos corporalmente, el cuerpo es parte, digamos, de nuestro quehacer. Y no somos solo mente, ¿no? Lo interesante, Totalmente. volviendo al tema de lo hegemónico, trascender mente-cuerpo, es lograr la unidad, ¿no? Totalmente. Otro de los legados que nos dejó Patricia Stokoe, que creo que en la danza, expresión corporal, lo encontramos. Entonces, ¿qué es la expresión corporal? Yo las escucho hablar y a mí no sé cómo podríamos pensar sin cerebro, sin cabeza, Claro. sin sistema nervioso. Para mí
ese planteo de la dualidad mente-cuerpo, por supuesto que influyó muchísimo en un momento histórico, en las disciplinas y demás, pero en realidad cuando nosotros practicamos expresión corporal y también cualquier otra forma de danza, integramos. No es que dejamos de pensar. No, totalmente. No, o sea, se da un entrelazado, por eso me parece interesante esto que marca Aye. Una cosa es la exploración de Patricia Tocó entre los años 50 y 70, y bueno, Vito, la que no está hoy, trabaja mucho con eso con ustedes, pero después esto continúa desarrollándose y desplegándose, y a mí me parece interesante pensar desde el año 99 hasta hoy, cómo se va, nosotras fuimos también, y ustedes serán, que vamos dando a conocer estas cosas que hacemos, estas prácticas que tenemos en distintos ámbitos, escolares, no escolares, pero digamos, justamente abriendo esta idea de problematizando una idea acerca del cuerpo. Uh-huh. El cuerpo tampoco es algo dado y tiene una sola respuesta y todos sabemos qué es. La verdad es que no es así. Es un lenguaje. Se va nutriendo de diferentes visiones y capaz que me pongo a charlar con ella y ella tiene una visión, yo puedo tener otra, ustedes otra. Y justamente es algo dinámico en crecimiento, uh-huh, pero que donde se producen integraciones, pero no hay una respuesta dada y terminada para siempre. Y además, bueno, me gusta pensar que la ciudad ha recibido la influencia. Nosotros tuvimos la suerte de estudiar con Diana Montequín, con Isabel Echeverri, con una generación anterior que nos fue formando, después vinimos nosotras, ahora siguen ustedes, y yo voy viendo como una irradiación y la influencia en otras carreras de danza. Y me gusta pensar que nos expandimos, que vamos transformando, uh-huh, esto y... Qué hermoso. Diseminándolo. No sé, sí. La definición te la dejo. No, es que yo no voy a definir. Eso es lo lindo eso es lo lindo del arte, ¿no? Esto que vos abrís y Aye que no va a definir. No, o sea, en principio... Nada cerrado. Si puedo hacer una definición y como parte de mi militancia, te podría decir que es una danza. Sí, claro. Uh-huh. Claro. Pero también cuando vos me preguntás qué es la expresión corporal, entro en una gran contradicción y también en esto que dice Diana, de por qué seguimos insistiendo en las definiciones, sobre todo en el campo artístico, cuando yo insisto con esto, con las actualizaciones también me parece que tiene que ver que la producción en danza desde la expresión corporal tiene que ver también con una mirada contemporánea y donde yo he visto producciones de estudiantes que se acercan, digamos, más a cuestiones performáticas que a cuestiones más vinculadas a producciones más viejas o más modernas, no sé, ¿no? Pero cuando pensamos en qué es la expresión corporal, un poco me pasa, y voy a ser honesta con decir, ¿por qué no seguimos preguntando qué es la expresión corporal? ¿No? Uh-huh. Porque en ningún momento creo que uno se pregunta qué es la danza clásica. En ningún momento creo que nos preguntamos qué es la danza contemporánea. Seguramente sí, pero estoy hablando desde una cuestión de militancia política y de militancia del lenguaje de la expresión corporal desde que yo entré en el año, no sé, 90 y pico, ya soy muy, muy grande. No hables. Y lo primero que me pidieron es, bueno, ¿qué es la expresión corporal? ¿No? Y entonces las definiciones ahí. Y en realidad es lo que dice, ¿no, Diana? Como cualquier campo de conocimiento y en el hoy está en permanente expansión. Creo que también la expresión corporal puede irse nutriendo del aporte de cada una de las personas que la vivencia, ¿no? En principio, sí, te digo que es una danza, pero también hay algo de eso que me preocupa, que nos sigamos preguntando en la escuela qué es la expresión corporal. Uh-huh. Es como... Y lo pongo sobre la mesa. En este momento yo no estoy a cargo de mis horas porque las tengo licenciadas, pero me preocupa que nos sigamos preguntando así con nuestros colegas qué es la expresión corporal, sí, ¿no? Porque me parece que también desde los marcos conceptuales y teóricos ya la pregunta del qué quedó vieja. Claro. Digo, podemos preguntar cuándo,
Lo interesante, ¿dónde? que decís, ¿No? Ayelén, de qué es la expresión corporal, es justamente porque nosotras como alumnas reflexionamos todo el tiempo, y sí, para nosotros es danza, expresión corporal. Uh-huh. Pero hacia afuera, la idea también de este espacio medial es que nosotras nos reflexionemos y podamos nombrar todas estas cuestiones hacia adentro, pero también el alcance que tiene la posibilidad que nos da el podcast de llegada masiva a todo aquel que consume arte. Y te pasa por afuera, che, pero vos haces expresión corporal, ay, haces... no, bueno, sí, pero en ese sentido, claro, haces así con las manos, dialogamos. Pero en ese sentido, Laura, creo que la definición ya, con todo lo que hemos dicho, las 5, me parece que la definición un poco decanta, ¿no? Sí, es una danza, que es una danza al alcance de todos, que no requiere de capacidades ni de cuestiones concretas físicamente, que apunta a una mirada sobre una construcción integral, que es democrática, que cualquiera la puede bailar, digamos, que es un lenguaje artístico. Exacto. Digo, en ese sentido uno puede hablar de la expresión corporal, en ese sentido, con esta definición que siempre para mí está abierta, porque se va nutriendo de como de todos los aportes del mundo contemporáneo, ¿no? Y de quienes vamos haciéndola. Mira, yo estoy en práctica docente 4 y les digo a mis estudiantes que vamos a hacer un ejercicio. Respuesta larga, respuesta corta. Digo, si vos estás en un cumpleaños, sábado, 3 de la mañana, y te dicen, ¿qué te dedicas? No, yo hago expresión corporal. Sí. ¿A qué te dedicas? Sí. Entonces vos le podés decir, ¿qué querés? ¿Respuesta larga o respuesta corta? También surge la idea de mostrar los trabajos de este año, y estuvimos este año trabajando con Victoria Parada en composición y producción coreográfica 1 sobre, como estamos en primer año, la historia de Patricia Stokoe. Hicimos una conferencia performática. ¿Nos querés contar un poquito, Wada? Bueno, la conferencia performática básicamente es una forma de contar una historia a través de la danza. Lo que nosotras hicimos fue investigar la vida de Patricia y elegir los momentos que nos parecieron que eran los más importantes para contar con su historia, con la expresión corporal y cómo la trajo acá a Argentina. Y adaptamos ese material para danzarlo y mostrarlo.
Impro 2, un poco lo que trabajamos fue, primero, en un trabajo más colectivo. Trabajamos mucho sobre el espacio y la creación de espacios adentro del espacio. Y la verdad que fue un trabajo que estuvo bueno, que lo pudimos ir construyendo con los compañeros y con las compañeras de la cátedra de Impro 2. Fue un trabajo donde también utilizamos diferentes recursos, que por ahí era la primera vez que lo hacíamos, que tenía que ver con las luces. Entonces ahí también lo interesante fue que tuvimos que trabajar en conjunto con el departamento de medios. Y que la verdad que bueno, que lo pudimos presentar eso en la Semana de la Danza y bueno, y tuvimos buenas críticas, digamos, así que eso siempre es bienvenido. Hermoso, bueno. Les agradezco que se hayan venido hasta acá, que estamos grabando en los estudios de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, que en esta oportunidad nos facilitaron los estudios. Así que quedó muy claro que es una danza al alcance de todos. Y en los próximos episodios, como ya lo hemos adelantado, vamos a desarrollar la historia de la danza expresión corporal en la Argentina y en la ciudad de La Plata en concreto, el rol del docente de danza expresión corporal, el cuerpo en escena y los procesos creativos. Y vamos a hacer entrevistas a artistas, a realizadores de obras de danza, docentes y estudiantes. Invitamos también a los estudiantes de las otras carreras de la Escuela de Danzas Clásicas, en la que estamos tan cómodos, y esta comunidad tratando de integrarla cada vez más. Muchas gracias. Los invitamos a que nos sigan en los canales de la Escuela de Danzas Clásicas LP, el canal de YouTube, y el Instagram, Escuela de Danzas Clásicas LP de La Plata. Muchas gracias. Reflexiones para retomar algunos conceptos desarrollados durante la conversación en este episodio. Sensopercepción, vinculada a la escucha interna, la improvisación y composición, como técnicas base de la danza expresión corporal, lo lúdico, la autonomía y la accesibilidad. Las alumnas invitadas resaltaron la inclusión y el aspecto político de la danza expresión corporal. Se presentaron algunas tensiones importantes devenidas del diálogo en cuanto a la pregunta inicial, sobre si es válido en la actualidad preguntarse qué es la danza expresión corporal. Entonces, el nuevo interrogante sería: ¿se puede definir la danza expresión corporal? ¿Necesita ser definida? Porque tal vez hoy en día lucha por su sitio en el mundo del arte, o está más viva que nunca porque sigue en construcción. Otro punto importante que se desarrolló es la importancia de actualizar los contenidos planteados en sus inicios por Patricia Stokoe. Ayelén Díaz Correia, al respecto, sugirió que una de las maneras sería a través de la ESI en la escuela, central para abordar sus contenidos a través de la danza expresión corporal, con la idea de dialogar con los temas que nos interesan hoy día. En definitiva, la danza expresión corporal, en su enfoque pedagógico y artístico, podría ser una disciplina que se inició con Patricia Stokoe, pero que no quedó anclada en el pasado. Está en un diálogo constante y necesario con el presente, actualizando sus contenidos para responder a las inquietudes de hoy y desafiar normas restrictivas sobre qué es bailar y quién puede hacerlo.